Ok, con respecto al tema de la profecía, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos. Vamos a ver un poco de la definición de la palabra y luego vamos a ver a una diferencia que es importante marcar: el oficio del profeta en el Antiguo Testamento y el don de la profecía en el Nuevo Testamento. Vamos a ver quizás algún acercamiento que los teólogos han tenido en los últimos años y vamos a ver también en qué sentido podemos decir que la profecía está presente y en qué sentido podemos decir que no está presente. A la luz de la Escritura, claro. Como hemos dicho, nosotros seguimos con las manos abiertas. ¿De qué manera? Bueno, que si por las Escrituras nosotros podemos someternos a ella y ver que dice algo diferente a lo que nosotros estamos enseñando aquí, la autoridad de la Escritura. Lo que no queremos es usar como la autoridad las experiencias. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en muchas ocasiones nosotros podemos hacer un juicio de valor de algo que en mi vida cristiana es sobre la base de mi experiencia, lo cual es peligroso si nosotros no lo ponemos por encima de las Escrituras. ¿Ok? Usted va a encontrar muchas veces personas que han dicho yo vi, yo sentí, y mucho de eso yo vi, yo sentí, en contradicción de las Escrituras, pudiera entonces llevarnos a pensar qué tiene más autoridad: lo que usted vio, sintió, lo que alguien dijo, lo que alguien le profetizó o lo que la Biblia enseña. Por eso nosotros queremos que la autoridad sea la Escritura y nos sometemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos la doctrina del Espíritu Santo, nosotros vamos a recordar cuál, y podemos buscarlo en los videos que ya están arriba, cuál era la función del Espíritu Santo. Ok, la función del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, es producir ese nuevo nacimiento, es recordar todas las cosas, es guiarnos en la verdad, es la convicción del pecado, es el proceso de santificación hasta que Cristo venga, desde producir el nuevo nacimiento hasta la glorificación. O sea, el Espíritu Santo está activamente trabajando en medio nuestro. Ok, eso está sucediendo en este momento. Lo que nosotros no podemos caer en el error de que nuestras experiencias personales se conviertan en la fuente de autoridad. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar en un terreno muy peligroso. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la Biblia advierte justamente del peligro de poner las experiencias por encima de la autoridad. Mateo capítulo 7, versículo 21, si usted recuerda, Jesús advirtiendo en el contexto, cerrando el sermón del monte, usted lo recuerda, él viene hablando de los falsos cristianos y los falsos pastores, maestros, y él hace una advertencia y dice: no todo el que dice Señor, Señor, ¿qué pasará? Entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? El que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22 dice: en aquel día, día del juicio, día final, muchos vendrán a mí diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No echamos fuera demonios? Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Usted está viendo que en esos dos versículos queda muy claro que hacer la voluntad de Dios, que ha sido revelada por medio de la palabra de Dios, tiene mayor valor, mayor relevancia, gracias Ángel, que las experiencias que nosotros podamos estar teniendo, viendo incluso, o que hayamos visto, hayamos sido partícipes de. Entonces, experiencia nunca va a ser superior a las Escrituras. Por eso decimos, estamos con las manos abiertas, siempre dejando que la Escritura nos persuada a su verdad. La definición de la palabra profecía, en primer lugar, es profeteia. Ahora no la escribí en griego porque decía, cuando me puse la semana pasada, abrí en griego, la gente estaba como perdida, así que lo puse de manera que la pueda leer. Profecía, algunos entienden en términos, miren los diferentes acercamientos que se ha tenido con el concepto de profecía, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Algunos entienden que la profecía era una exégesis, es decir, una interpretación de lo que Dios había revelado carismáticamente, en el sentido de que bajo la dirección del Espíritu. Ok, tanto los profetas del Antiguo Testamento, hay un autor que dice que cuando Daniel está dando las profecías, él está siendo guiado por el Espíritu a interpretar de manera lo que ya se había revelado acerca de Dios. Entonces, esa es una manera como se ha visto la profecía, como una exégesis carismática. Es decir, los profetas tomaban las escrituras, hacían una interpretación de ellas bajo la dirección del Espíritu. Sin embargo, hay falta de evidencia de que los profetas realmente se dedicaran a la exégesis de las escrituras. Por lo tanto, ese punto de vista no está
fuertemente argumentado en las Escrituras. Al contrario, lo que parece más es que fueron sucesos espontáneos y esporádicos. En segundo lugar, otros afirman que la profecía debe equipararse con la predicación. En el pasado, en el Antiguo Testamento, los que profetizan hablan la palabra de Dios. Eso era la voz de Dios. Y es importante que los profetas, es importante que sepamos que los profetas reconocidos como profetas en el Antiguo Testamento no estaban ni profetizando todos los días ni todas las semanas. Muchas veces ellos profetizaban con espacio de años y meses. ¿De acuerdo? Luego de que Dios daba una palabra profética, ellos estaban esperando una respuesta del parte del pueblo. Si el pueblo respondía o no respondía, y si no respondía, venía otra advertencia hasta que llegaba el juicio que Dios determinara conforme a la desobediencia de su pueblo. Entonces, en un sentido, esto es cierto, los que profetizan hablan la palabra de Dios, por lo tanto, hay una proclamación de la palabra de Dios en esa profecía. Y también, como hemos dicho, es comunicar la revelación de Dios, es una declaración espontánea, y esa espontaneidad la vemos tanto en el Antiguo Testamento como en lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 14, del 29 al 32, y él lo presenta como un don también, y es una revelación que llega a un profeta en la asamblea y que habla y que debe darse prioridad. De hecho, Pablo pone la profecía por encima del hablar en lenguas, así que puede ser una de estas tres cosas. Nosotros tenemos un concepto un poco alterado de las profecías, porque siempre hemos visto la profecía únicamente como una declaración futura, ¿ok?, que va a suceder. Y si usted estudia con claridad, hay muchos profetas en el Antiguo Testamento que profetizaban no para una declaración futura, sino para una reprensión en el presente. ¿Usted lo sabe? Le voy a poner un ejemplo. El profeta Natán, ¿cómo se llamaba profeta? Natán. Cuando va donde David, él va a hablarle, a profetizarle de un evento futuro. No, él va a confrontar su pecado, a denunciar su pecado y consecuentemente a advertirle de las consecuencias que van a tener su pecado. Entonces usted va a ver que en el Antiguo Testamento en varias ocasiones los profetas venían a revelar primero el pecado del pueblo y la rebelión del pueblo. Y luego, si ese pueblo persistía en su pecado, el pueblo de Israel, Dios entonces le decía, bueno, pues ustedes lo van a tomar cautivo por 30 años. Y a los 30 años, prepárense que Dios va a traerlo otra vez a su tierra. Y efectivamente también sucedía. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos tener el entendimiento de que profecía en el Antiguo Testamento solamente se asociaba a eventos futuros, y no es así. El rol del profeta era declarar la palabra de Dios que buscaba confrontar al pueblo de Dios, advertir al pueblo de Dios, llamar arrepentimiento al pueblo de Dios y consecuentemente, pues entonces venir si no, pues venía a juicio. Le voy a poner otro ejemplo. El profeta Jonás. ¿Cuál fue el problema del profeta Jonás? ¿Cuál fue el disgusto del profeta Jonás? Que Dios estaba mandando a Jonás a Nínive para advertir a Nínive de su pecado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y si no se arrepentía de su pecado, ¿qué iba a pasar? Pues Dios iba a tener consecuencias. ¿Y qué pasó con Nínive? Se arrepintió de su pecado. Entonces, de hecho, Jonás no quería ir a Nínive justamente porque conocía el corazón de Dios y porque sabía que Dios lo iba a perdonar. Y Jonás no estaba contento con la idea de que Dios perdonara a Nínive. Entonces, es para que podamos ver lo que la profecía es tanto en el Antiguo Testamento, y es esta declaración de lo que Dios ha revelado de sí mismo, de su carácter, ¿ok? De lo que Dios ha revelado también de su plan para con su pueblo y de lo que Dios ha revelado para edificar y llevar al pueblo a la madurez que necesita. De hecho,
el profeta Moisés. Moisés se conoce como profeta y usted dirá, pero ¿cómo conocemos a Moisés como profeta? Bueno, Moisés en el momento en que declara los 10 mandamientos y los demás mandamientos es la voz profética de Dios. ¿De acuerdo? Pero Moisés siendo profeta no sabía que él no iba a entrar a la tierra prometida, sino que esto vino como consecuencia justamente de un pueblo desobediente a la voluntad de Dios. Entonces quiero traer ese balance para que veamos que el profeta del Antiguo Testamento y la profecía no siempre tenían un sentido futuro o escatológico, sino que tenían un enfoque presente de revelar, de manifestar la voluntad de Dios, de mostrar la voluntad de Dios en el presente, de manera que el pueblo pueda entender a Dios, conocer a Dios y responder a la revelación de Dios de manera que madure, crezca y sea edificado. Ahora bien, eso nos lleva a entonces una comparación muy básica. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver el oficio del profeta, ¿ok? Habían profetas. En el Nuevo Testamento lo que nosotros vemos que Pablo alude es al don de profecías. De hecho, si nosotros vamos a ver las Escrituras, vamos a ver que efectivamente Jesús dijo que ¿quién era el último de los profetas? ¿Juan quién? Juan el Bautista. Jesús dijo eso. Y es cierto, Juan el Bautista estaba profetizando incluso de la llegada del Mesías como un evento futuro. Pero Juan el Bautista no solamente hacía eso. ¿Qué más hacía Juan el Bautista en su declaración profética? ¿Cómo lo encontramos en el Nuevo Testamento, hermano? Confrontando el pecado en el presente. Arrepiéntanse, le decía a los fariseos. Conviértanse de sus pecados. El reino de los cielos ha llegado. Y a la vez también, cuando le preguntaban, ¿eres tú el que ha de venir? Y yo, no. Viene otro. Yo soy nada más quien está preparando el camino. No pongan los ojos donde mí. Entonces usted ve, Jesús dice eso y hay una evidente transición y un evidente cierre del oficio del profeta. ¿Por qué? Porque ahora Jesús viene a ser el mayor de los profetas. ¿Dónde encontramos en el Antiguo Testamento que Jesús fue anunciado como el mayor de los profetas? ¿Alguien sabe? Vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Versículo 15. Aquí está Moisés hablando futuramente, proféticamente. Dice el versículo 15. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. ¿Ok? Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Aquí está escribiendo Moisés, aquí está inspirado Moisés, aquí está profetizando Moisés. Cuando usted ve todo el ministerio de Jesús, entonces, en el Nuevo Testamento, ustedes van a ver cómo la gente respondía a la autoridad con la que Jesús predicaba y enseñaba. ¿Y cómo reconocían a Jesús? Como un profeta. Pero Jesús fue quien dijo que él era el profeta y que las ovejas escuchaban su voz. Sus ovejas escuchaban su voz. Vamos a encontrar en los evangelios las evidencias de que ese profeta del cual Moisés profetizó es Jesús. Por eso entonces usted va a ver que el oficio del profeta ahora cambia, termina y toma otro curso. Pastor, demuéstrame eso por las Escrituras. Vamos a Hebreos capítulo 1. ¿Lo tienen? Yo creo que usted lo lea. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones,
y de muchas maneras a los padres por los... En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? El que constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Su Hijo, Cristo, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra. ¿Por qué? La palabra de su poder. Mire cómo Hebreos deja muy claro ahora que la voz profética que ahora vamos a ver en estos últimos tiempos y donde debemos de apuntar es justamente este profeta que Moisés habló en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, a quien debemos de oír, a quien debemos de seguir. Por eso usted va a conectar todo esto con Mateo capítulo 28 cuando él dijo: toda autoridad me he dado en los cielos y en la tierra, por tanto ir y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he dicho. En otras palabras, el profeta a quien van a oír es este profeta que va a revelarnos ahora al Padre. Y va a revelarnos ahora y nos va a ayudar a conocer, entender al Padre, quien va a dar paso por medio de la proclamación de su obra al Espíritu Santo para enseñarnos todas aquellas cosas que nosotros necesitamos saber acerca de Dios, de su plan, de nosotros, de su carácter y de sus promesas. Entonces ahí es donde nosotros nos encontramos. Hago un paréntesis, Franklin y luego Rodrigo. Tú levantaste la mano. Sí, pastor, a mí me queda claro de que el profeta, antes de leer la palabra, me queda claro que el profeta es una persona que tiene la revelación divina de Dios, o sea, está hablando con el Espíritu Santo. Y por eso hay pocos los que tienen el profeta Natán, otros por ahí. Ajá. Pero en la descripción, el relato de Reyes, durante el mandato del rey Acac, y donde estaba siendo perseguido el profeta, que es Elías, se dice que el rey Acac tenía 400 profetas. Y estamos hablando de que entre el bien y el mal, el profeta Acac está del lado del mal. Entonces tiene 400 profetas. Por otro lado, el rey Acera, que también está por allá en el mismo contemporáneamente, tiene 450 profetas, también del lado del mal. Y se dice también que Abdía, creo que un siervo del rey Acac, pero temeroso de Dios, había un evento donde aparentemente estaban matando a las personas. El Abdía, temeroso de Dios, escondió 50 profetas en un lado de la montaña y otros 50 profetas en otra montaña. Los estaba protegiendo el rey Acac. Pero en el contexto bíblico, el único, estamos hablando de 400 más 450, son 850, más 100 son 951 personas que son profetas. Sí, pero en el contexto, el único que está hablando, que está haciendo la voluntad de Dios o el mandato de Dios, es el profeta Elías. Entonces, ahí me confunde. Okay. Por otra parte, en la cuestión de Saúl, también en una cuestión cuando Saúl estaba ya en diferencias con Dios, por darle un nombre, llegó a un lugar y dice que lo vieron profetizando. Sí. O sea, entonces no me queda claro porque yo estoy entendiendo que aquí el único profeta es Elías. Vamos a ver, vamos a aclarar algunas cosas. Lo primero es que proféticamente, viste el slide siguiente. Tú proféticamente viste que en el slide siguiente, en el Antiguo Testamento, considera la profecía como un acto de comunicación, aunque también permite la posibilidad de falsos profetas. ¿Ok? Porque lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, efectivamente siempre hemos tenido falsos profetas en la historia de la revelación de Dios. Por eso Dios condena a los falsos profetas. Y voy a buscar un texto más adelante donde dice que el que profetice y no se cumple, que lo maten. ¿Ok? En el caso de Elías,
es el único profeta que tú dices que vemos que de lo cual se hizo un registro que fuera importante para el pueblo de Israel, pero no significa que era el único que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque más adelante, luego de que Elías mata a los 450 profetas, sale huyendo de la esposa de Acab y se esconde en una cueva. ¿Y qué le dice el Señor? Que se ha reservado 7,000. Le está diciendo, tú no eres el único, Elías. ¿Tú crees que tú eres el tapón del océano, el ombligo del universo? No, 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 no. Levántese de ahí, porque usted no es el único. Entonces, Elías, siendo un profeta falible, es decir, como hombre pecador, no profeta falible, sino como hombre pecador, porque si fuese profeta falible, fallando en su profecía, lo hubiese matado. Elías creía que él era el único. Sin embargo, nosotros vemos que Dios había reservado, porque Dios tiene su plan. Ahora, de esos 7,000 que Dios reservó, no tenemos registro de lo que se escribieron, no fue necesario, quizá funcionaban de alguna manera al pueblo, a las tribus, no lo sabemos. Lo que sabemos es lo que tenemos en las escrituras y con eso, pero sí, Elías fue un gran profeta. Recuerde que Elías fue tomado en un carro de fuego y recuerde que algunos creían que Jesús era el profeta Elías o que Juan el Bautista era el profeta Elías. Y luego de que sale de la cueva, de esa crisis, quizás existencial, depresiva, como querramos llamarla, él inmediatamente, Dios lo manda a ungir a Eliseo y luego ya su ministerio termina. Entonces, él no era el único en ese sentido, sino es el que Dios escogió para vencer los 450, para desafiar a los falsos profetas, para hacer portentos de orar y detener que el agua lloviera y que luego volver a orar y hacer que lloviera. O sea, Dios te levantó y el profeta Elías fue reconocido como un profeta con poder. Así que el Antiguo Testamento, en el oficio del profeta, nos muestra que se levantaban falsos profetas. Y todavía en el Nuevo Testamento vamos a ver que habían personas que se levantaban también, eran falsos profetas. Por eso Jesús hace la advertencia y dice en Mateo capítulo 24, ahora hablando del fin. Y dice que advirtiendo lo que va a suceder en el tiempo final, diciendo que se levantarán muchos falsos profetas, falsos cristos. Dice que harán señales, prodigios y maravillas. Y otra vez aquí quiero resaltar el tema de las experiencias. Si nosotros vamos a juzgar a alguien por los prodigios que hacen, estamos en problemas. ¿Por qué? Le voy a decir los errores que yo cometía. Voy a confesar mi error para no exponer el de nadie aquí. Si, por ejemplo, yo veía a alguien haciendo campañas de milagros, televisadas, miles de personas, yo lloraba, yo quería hacer eso. Y veía y los testimonios y todo lo demás. Y yo decía, ese es un hombre de Dios, eso es un ungido de Dios. Cuidado. Al punto que los que conocen mi testimonio saben, cuando Benny Hinn va a primera vez a República Dominicana, Benny Hinn es un falso profeta. Cuando Benny Hinn iba a República Dominicana la primera vez, por yo estar vinculada a la radio, yo conseguía asientos especiales. VIP, séptima fila probablemente. Benny Hinn hablaba de la tarima, del sudor me podía caer de tan cerca que yo estaba. Y en ese momento el pastor Miguel escribió un artículo en una página del periódico gratis de mucha circulación. Y cuando el pastor Miguel está denunciando a Benny Hinn como falso profeta, yo me levanto en contra del pastor Miguel en la radio. Y critico desde la radio al pastor Miguel. Le digo, ¿qué es lo que se cree este pastor? Arrogante, orgulloso. Que no, en la radio, esto soy yo. ¿Por qué él no usa ese dinero para proclamar el evangelio en vez de estar atacando al ungido de Dios? Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Mi único filtro que tenía para juzgar a esos hombres era la manifestación del poder sobrenatural. Y Jesús lo que está diciendo en Mateo 24, tengan cuidado, se van a levantar mucho. Y ustedes lo ven ahí en enlace, ustedes lo ven en TVN, tengan cuidado, porque se van a levantar mucho. De hecho, hay personas que porque ve a esa gente haciendo milagros, dice, eso tiene que ser un hombre de Dios, mira. Y yo, señores, yo lloraba todos los días. Yo esperaba, this is your day, ese era el programa. This is your day, este es tu día. Y yo lloraba, yo quiero esa unción.
Hermanos, miren, como dije y lo dije anteriormente, no lo digo para burlarme, lo digo para que usted escuche cómo uno puede estar sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. Entonces, hay falsos profetas, hubieron falsos profetas y se seguirán levantando falsos profetas. Desde el día 1 que la iglesia nació, los primeros años se levantó un falso profeta dentro de la iglesia llamado Marción. Cuando demos la historia de la iglesia vamos a hablar de él. En una de las clases de Fidel, en algún momento, hermano, en un multiuniverso paralelo, terminaremos con esta doctrina. Pero vamos a hablar de la historia de la iglesia y vamos a hablar de Marción. Y una de las razones por la cual llevaron a los discípulos a copilar por escrito todo lo que ellos sabían acerca de Jesús y las cartas de Pablo y todo lo demás, y guardar eso, es porque ya se estaban levantando falsos profetas, que estaban dando una versión distorsionada de Jesús, y ha sido así hasta el sol de hoy. Entonces, hay una diferencia, y gracias por tu pregunta, en el oficio del profeta, y muy excelente tu aclaración, Franklin. Dentro de ese universo se levantan falsos profetas. Rodrigo. Primero una pregunta para continuar, ¿por qué pregunto esto? En el Antiguo Testamento, ¿a los profetas solo eran llamados profetas o tenían nombres como de maestros u otra cosa? No, se le llamaban profetas, y habían todos. Bueno, a lo que pregunto eso es por cómo yo no quiero confundir de que hoy en día mucha gente se dice llamar profetas, pero los profetas son pastores, y los pastores enseñan, o sea que también maestros, y me llega la curiosidad como de relacionarlo, eso que acabo de decir ahorita de Mateo, de que llegarán falsos profetas, pero Timoteo también dice de que llegará el tiempo en que lleguen falsos maestros. O sea, ¿no tiene nada de relación eso? ¿O? Sí, no, claro, recuerda. Esa es mi duda. No, recuerda, cuando Pablo está escribiendo y los apóstoles están escribiendo, la revelación que ellos tenían en ese momento, ¿cuál era? ¿Cuál era? El Antiguo Testamento. Y estaban empezando a circular las cartas de Pablo. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses, bueno, qué bueno que ustedes han recibido esto, no como palabra de hombre, sino del Señor. O sea, Pablo le está diciendo, estas cartas que están circulando son de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Pedro le dice que muchos tuercen las cartas de nuestro amado apóstol Pablo como tuercen el resto de las escrituras. Oye, el resto de las escrituras. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está reconociendo que la palabra y las cartas que Pablo está circulando ya estaban equiparadas con el resto de las escrituras. Para tu pregunta, ellos tenían en mente toda la realidad que el pueblo había vivido en el antiguo pacto. Recuerda, Antiguo Testamento es igual a Antiguo Pacto. Pacto es igual a Testamento. Así que cuando tú oyes Antiguo Testamento, no pienses como algo que no sirve, sino algo que fue dado y que luego Jesús establece un nuevo pacto. Cierro paréntesis. La verdad es que ellos tenían en mente eso, y la verdad es que ellos también estaban lidiando con todo. De hecho, Pablo escribe 13 cartas. 13 cartas. La de Hebreo está ahí como en si fue Pablo o no fue Pablo, si fue Apolos, pero tiene mucho conocimiento del Antiguo Testamento, muy preciso, que algunos dicen esto fue Pablo. Menciona a Timoteo, algunos dicen que, pero olvídense eso. Pero todas las cartas que Pablo escribe, o casi todas, 12 de 13 o 13, hacen algún tipo de referencia a los falsos profetas de advertencia. Juan escribe 3 cartas y Juan advierte de los falsos profetas. Judas escribe una carta, advierte de los falsos profetas. Pedro escribe 2 cartas, advierte de los falsos profetas. Jesús en Mateo 7 y Mateo 24 advierte de los falsos profetas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que estar conscientes de que se van a levantar falsos profetas. Y que de la única manera que nosotros podemos estar listos y preparados para poder discernir a un profeta verdadero, a un maestro verdadero, una enseñanza verdadera o un falso, es conociendo la Escritura. Y la responsabilidad de conocer la Escritura no es solo de los pastores, los maestros, es de todos los creyentes. A mí me encanta la secuencia de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Me encanta,
porque es la última carta que Pablo está escribiendo. Pablo está en la cárcel, sabe que va a morir. A diferencia de Filipenses, cuando él escribe Filipenses, él sabía, él estaba preso, pero sabía que iba a salir de la cárcel. Aquí en 2 de Timoteo, él sabía que no iba a salir de la cárcel. Y él empieza desde el capítulo 1 diciéndole a Timoteo, tú que escuchaste las escrituras desde tu niñez, tú, capítulo 2, procura presentarte con diligencia como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que maneja la palabra de verdad con precisión. Pablo le está diciendo eso, procura manejar esto con precisión, Timoteo. En el capítulo 3:15 le dice que él ha estado en las escrituras las cuales le ayudan a crecer en su salvación. En el 3:16 de 2 de Timoteo le dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Esa es una misma carta. Y en el capítulo 4, ¿qué le dice? O sea, le habla en el capítulo 1, le habla en el capítulo 2, le habla en el capítulo 3, y en el capítulo 4, ¿qué le dice? Ejercítate para la piedad, pero también, ¿qué le dice al principio? Te ruego, Timoteo, solemnemente en presencia de Dios, le dice, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tanto sentimiento? ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué tanto énfasis? Que cuando tú te estás a punto de morir, ¿por qué, Timoteo? Porque vendrán tiempos donde no soportarán la sana doctrina, dice, sino que apartarán sus oídos de la verdad y seguirán mitos. La Reina Valera dice, fábulas. Lo cual Pablo, en la última carta que escribe, le hace una contundente advertencia. Pedro luego dice que en los postreros tiempos vendrán burladores y advierte también. Hermanos, y por eso es que la responsabilidad de nosotros primero como individuos es conocer la verdad de la palabra. Y como iglesia es conocer y proteger la verdad de la palabra. Sin embargo, quiero traer una pastoral advertencia. Tenemos que cuidarnos que en el ejercicio de conocer la palabra, entonces nos convertamos en intelectuales con la cabeza llena y el corazón pequeño. Si este conocimiento de la palabra que me está revelando la grandeza de este Dios trascendente, la cercanía de este Dios inmanente, la realidad de mi corazón débil, pecador y caído, y mi necesidad de un Salvador que es el único medio para relacionarme con Dios, y la promesa de una eternidad con Él, no me hace más humilde y me llena de arrogancia, su corazón está en un lugar incorrecto. Debe de arrepentirse. Si yo veo con desprecio y por encima del hombro a personas que no están necesariamente entendiendo la cosa como yo la entiendo y no la veo con amor, misericordia y cuidado, debo de ver que mi corazón no está en el lugar correcto. Por eso es que el llamado no es solamente conocer esto, y Santiago dice, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, es una responsabilidad individual, es una responsabilidad familiar, es una responsabilidad como iglesia, conocer la verdad para nosotros no caer en el error o seguir el error. Ustedes tienen libertades, y yo sé que muchos de ustedes ven televisión, ustedes tienen mensajes de textos que reciben, ven en las redes sociales, hay muchas cosas que parece oro, pero no es oro. Y lo que yo les animo es que antes de ustedes, hermanos y hermanas, y lo digo con amor, pero a la vez es mi responsabilidad de cuidar el redil, junto con los demás pastores, antes de usted compartirlo eso, o a esa persona, tenga la seguridad de que es una persona sólida. ¿Por qué? Porque los falsos van a engañar porque vienen, revisten la verdad. Van a revestir la verdad. A mí no se me olvida, en esa misma campaña de Benny Hinn, el tercer día, él dio un mensaje de la cruz, que yo creo que lo recuerdo el día de hoy. Y si tú lo fueras a juzgar por el mensaje de la cruz, tú dijeras, wow. Pero su obra, su ministerio, su testimonio, sus motivaciones están completamente desviando a la gente el error. Entonces, lo digo como una manera también de cuidarnos en los grupos. Antes de compartir, miren, este predicador, garantice de que anda y camina con el Señor. Aimé. ¿Primero quién? Peter, perdón. Y después Aimé. Bueno, yo tengo dos preguntas.
La primera es que cuando fuiste a ver a Benny Hinn te caíste. Te voy a responder rápido. Si tú supieras que en esa ocasión no, pero yo estaba loco por caerme. Bueno, la segunda es un poco más seria. Tú mencionaste en una clase atrás, lo último, que tu posición entre el continuaísmo y el secesionismo era continuación, pero con Con cuidado. con cuidado. ¿Ok? Entonces mi pregunta es que si creemos en la continuación con cuidado, podemos decir que también creemos que puede haber profetas de verdad en estos tiempos. No, eso no necesariamente. Porque no hemos llegado a la definición del profeta del Nuevo Testamento, todavía estamos en el Antiguo Testamento. Pero muy buena tu pregunta. Y déjame aclarar para los que no estuvieron aquí. Excelente. Ahora, sí, entonces mi continuidad es cómo uno puede distinguir. Yo sé que tú dijiste que los que hablan en lengua del carácter del pastor, si un pastor habla demasiado de él, si es egocéntrico, esos son banderas que se pueden poner en su contra, ¿no? Sí, pero con el tema de las profecías, tenemos que llegar a entender qué el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento ve el don de la profecía. Vuelvo y le digo, tenemos que tener la imagen del oficio del profeta que terminó. No lo decimos nosotros, lo dijo Jesucristo y punto. ¿Ok? Nosotros no podemos seguir diciendo que hay profetas en este tiempo como los del Antiguo Testamento en el oficio. Nosotros sí vamos a ver que el Nuevo Testamento reconoce a algunas personas con el don de la profecía. Y por eso hago la diferencia. Oficio de profeta y don de la profecía. Nosotros leímos en Hechos a Agabo. Ese profeta que menciona y otro profeta, ¿qué eran? ¿Eran profetas como el Antiguo Testamento? Definitivamente no, porque pondría en contradicción lo que Jesús dice y lo que dice también Hebreos capítulo 1. Entonces tenemos que ver que hay un ejercicio de la proclamación de Dios en el Antiguo Testamento, pero que va a proclamar la verdad de Dios como el Antiguo Testamento. La verdad de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la verdad de Dios hoy? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aimé, pero muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Aimé. Tenía una pregunta. Cuando he tenido como la oportunidad de hablar con una amiga varias veces de como esos tipos de temas y ha estado abierta de escuchar desde que empezó el colegio. Ha sido como que un reto para ella porque aún está en una iglesia pentecostal y como muy extremo, y yo he salido de esa iglesia y las dos estamos en esa iglesia juntas. Pero yo quería saber que si está bien de seguir teniendo esas conversaciones con ella o debería darle como un espacio porque no quiero que ella se sienta como que muy como abrumada saturada de decirle cosas o quería muy saber buena tu eso. pregunta. Atención a la pregunta de Aimé porque es una pregunta completamente práctica. Dos cosas quiero decir y voy a retomar las palabras que dije las semanas anteriores. Cuidémonos de pensar que nosotros somos mejor que cualquier persona. Cuidémonos. Cuidémonos de creer que nosotros somos especiales. Lo más importante, cuidémonos. Como yo dije las semanas anteriores, si nosotros hoy podemos ver la Escritura de la manera que la vemos y acercarnos de la manera que nos acercamos y el Evangelio como lo vemos, es por gracia, no porque seamos más inteligentes, no porque seamos mejores. Ok, eso por un lado, cuidémonos. Lo segundo es, ¿qué pasa con gente o personas a quien nosotros amamos y que continúan creyendo muchas de estas cosas? Y sinceramente, lo único que yo les puedo recomendar es que esperen que esas personas les traigan el tema a ustedes. O esperen que se presenten oportunidades donde de manera orgánica las cosas puedan salir a flote. No que estemos como policías detrás de la gente. ¿Por qué?
Porque en el ejercicio vamos a lucir arrogantes, Sí. ¿ok? Vamos a lacerar las relaciones y no vamos a tener frutos alguno. La realidad es que cuando Dios está llamando a una persona o a otra persona de diferentes contextos, tanto católico, pentecostal, neopentecostal, y como hay hermanos aquí hay hermanos que vienen de sectas, literalmente sectas, herejías. Donde sea que Dios lo llame, la postura debe ser la misma, tener un corazón humilde. Pero sí les puedo decir que cuando no hay una apertura de la otra parte, no va a haber frutos. No, lo que se va a crear una discusión, un distanciamiento innecesario. ¿Qué yo les recomiendo? Primero, que usted ore y le pida, Señor, dame la oportunidad de hablar este tema. Orquesta una oportunidad donde esto pueda salir de una manera orgánica. Segundo, cuando se presente la oportunidad, haga preguntas. No necesariamente le dé una clase de teología. Haga preguntas. Mira acá, ¿y qué tú crees de eso? Ajá, ¿y cómo tú lo ves en las Escrituras? ¿Y tú estás seguro que eso es lo que dice la Escritura? Vamos a leer este texto de las Escrituras y que usted pueda caminar por un proceso. A mí me pasó una vez que en este mismo ejercicio, yo, como le dije, yo me fui de un péndulo de un lado al otro y estaba como un cazafantasma cortando cabezas a todo. Y en una ocasión yo recuerdo que me fui a un restaurante, eso fue en Santo Domingo, con una persona y me trajeron intencionalmente para producir la conversación a una persona que tenía una posición diferente. Y yo decía, pregunta, ¿cómo tú ves esto? ¿Y cómo tú ves aquello? ¿Y cómo tú lo soportas con la Biblia? No en el espíritu del debate, ya yo no estaba ahí en el espíritu del debate, pero ¿cómo tú lo soportas, hermano? Y en un momento, esa persona sencillamente respondiéndose él mismo con las Escrituras, dijo, wow, entonces esto no es así. Y yo, bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces yo les invito a que hagan ejercicios humildes, con una postura humilde, con un corazón humilde, donde usted pueda dialogar sobre la base de las preguntas. Así era que lo hacía Jesús, así era que lo hacían los rabinos, preguntaban antes de dar una clase. Entonces, muy buena tu pregunta y tu observación. Ok, ¿alguna otra pregunta? Hermana Esther. Siguiendo el orden de la pregunta de Peter. Primera de Corintios 13, 8. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? Repítela ahí para que quede en récord. Siguiendo el mismo orden de la pregunta de Peter, ¿cómo aplicamos Primera de Corintios 13, creo que es 8, es este, dice acá? Sí, 13, 8. El amor nunca debe de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabarán. ¿Cómo veo eso? Para el punto de vista del cesacionismo, ¿verdad? Del continuismo, pero de cara a que el cesacionismo apoya esto. Yo creo que la mejor respuesta de esto es siguiendo leyendo el texto. Y yo creo que el contexto responde. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecías, que es para la edificación de la iglesia, se acabarán. Si hay dones de idiomas, que es para la edificación de la iglesia, se acabarán. Si hay conocimiento, se acabará, que es para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Aquí está el fundamento. Siempre que usted ve un por qué, es el ground en inglés, le dicen, de todo lo que él ha dicho. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo está diciendo, ahora nosotros tenemos un conocimiento. Si yo fuera a aplicarle la regla al conocimiento, entonces hoy no tuviéramos ningún tipo de conocimiento, ni capacidad de conocer. Pero Pablo aclara y dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Pregunta, ¿qué es lo perfecto? El cesacionista dirá que es el canon. Bueno, entonces el canon se cierra en el siglo III, IV. Por lo tanto, tendríamos que afirmar
que hasta el siglo IV, Tertuliano, está en el 200 tanto, hasta el siglo IV estaban los dones y la profecía y las lenguas. Y después del siglo IV, cuando en el concilio de Nicea finalmente se establece una idea con el concilio de Constantino, el primero, el de Nicea, que este llamado de Constantino, 300 tanto, de poder tener copias. Entonces ahí cesaron. ¡Boom! Y algo sobrenatural sucedió en todos los cristianos en ese momento. ¡Boom! Cesaron. Porque ahí es donde se oficializa el canon. ¿Es eso lo que Pablo tiene en mente? No, el texto sigue diciendo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿Por qué? Otro fundamento, ground. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero en el futuro, entonces veremos, ¿qué dice? ¿Quién es lo perfecto? A quien nosotros, luego en otros textos, no lo voy a buscar ahora, vamos a tener la oportunidad de ver cara a cara. Entonces, lo perfecto no puede ser el canon, porque, como dije, el canon se cierra en el 300 tanto. Y el contexto me da el fundamento para asociar lo perfecto al momento donde, cuando veamos cara a cara a nuestro Señor, no vamos a necesitar más lenguas, no vamos a necesitar más profecía, no vamos a necesitar más conocimiento, porque vamos a poder ver completamente al Señor cara a cara. Así yo respondería a esa pregunta. Y también el otro argumento sería que si le aplico esa regla a la profecía como don y a los idiomas como don, tengo que aplicárselo al conocimiento. ¿Y qué significa entonces que el conocimiento cesó? Tendría que responder eso, lo cual me trae una atención también, porque Pablo entonces en sus cartas más adelante decía: yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento. Yo oro, y lo está dando como una instrucción para esa iglesia presente, pero para esa iglesia futura. Lo cual no pudiera entonces decir que entonces cuando se cerró el canon ya no necesitamos orar por crecer en el conocimiento de Dios. Contradeciría también Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su poderío. Si de algo he de gloriarse, gloríese en que me conoce y entiende. Entonces, yo creo y veo que la lectura continuada me apunta a que lo perfecto es Cristo. Y cuando Cristo aparezca y lo veamos cara a cara, entonces todos los dones no serán necesarios. ¿Para qué? Si ya la novia va a estar completa. ¿Ok?